Hola, a nombre del Sistema DIF Tamaulipas te doy la bienvenida al podcast Quiero Saber. En este nuevo episodio platicaremos con el escritor y conferencista Antonio Garza Romero, autor de libros como Aprende a cuidarte y Prevención de abuso sexual infantil. En sus conferencias, habla de los tipos de agresores que se han detectado, de las señales que da un menor de edad cuando sufre algún tipo de abuso, además de la prevención y cuidados para con nuestros niños. Saber cómo actuar ante estas situaciones es fundamental para prevenir y cuidar la integridad de los niños. Por eso, es importante que tanto como padres de familia y maestros estén atentos a cualquier cambio en su comportamiento y darles la información necesaria para fomentar la confianza y evitar cualquier clase de abuso. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema DIF Tamaulipas. Antonio, bienvenido al podcast Quiero Saber. Es un gusto conversar contigo en este episodio. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy para servirles. Antonio, cuéntanos. Queremos saber qué es el abuso y también conocer los tipos de abuso que existen. Mira, el abuso sexual es cualquier contacto con una niña, niño o bien un adolescente, ya sea por un familiar o otra persona cercana a la familia o externa a la familia, puede ser un desconocido. ¿Qué es lo que busca esta persona? Obtener una satisfacción, excitación sexual, y la puede buscar a través de exhibirse, esta persona, exhibirse semidesnudo, totalmente desnudo, puede hacer tocamientos corporales y puede llegar hasta la violación. Esta persona, ¿cómo logra su cometido? Haciendo uso de su autoridad, ya sea como adulto, como maestro, como líder religioso, como entrenador del equipo que dirige, no importa el deporte. Otros chantajean, despiertan la curiosidad y la fantasía del niño o de la niña a través de historias, a través de videos, se exhibe, como ya le comentaba hace un momento, hace proposiciones sexuales directas en ocasiones, provoca la desnudez, puede tomar videos, fotografías para él, no para distribuir, puede incitar al niño o a la niña o al adolescente a que pose de manera muy sensual, les exhibe material pornográfico, proporciona regalos a cambio de que se dejen acariciar o que los acaricien, ¿sí? Le puede atemorizar diciéndole que si no acepta, lo va a golpear a su papá, lo va a matar, puede hacer uso de la fuerza. ¿Cuántos tipos de abuso sexual existen? El abuso sexual, como ya les decía ahorita, va desde los tocamientos, desde cuando provocan la desnudez del niño, puede llegar hasta la violación. El abuso sexual es exhibirle un video inapropiado a la niñez, ¿sí? Entre otras cosas más. Obviamente en esto, si hablamos de tipologías de la violencia, tendríamos que hablar de violencia psicológica, violencia física y violencia sexual principalmente. ¿Qué es lo que lleva a que un menor confíe en su abusador? ¿Existen ciertas etapas de abuso o cómo se desarrollan estas? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Generalmente hablamos del niño o de la niña, del adolescente como que fue engañado. Yo te voy a decir que en el 85% de los casos, el abusador es alguien muy cercano a la familia o es un familiar. Solo el 15% está fuera de la familia o fuera del círculo. Y eso implica que el agresor primero sedujo a los padres con una amistad, un acercamiento, con el fin de llegar a la futura víctima. Sí, digamos que ganó primero la confianza de papá y mamá. Así es. O del tutor que esté a cargo del menor. Y entonces cuando el niño o la niña, el adolescente, le dicen, mira, él es tu padrino, mira, él es el amigo de mamá, él es el amigo de papá, mira, él es el
el vecino a veces viene a pedir herramienta, cuando venga, pues ábrele, no pasa nada. Entonces el menor secunda lo que los padres le enseñaron. Generalmente el agresor, ojo, primero se gana la confianza de la familia y después el niño ya cae por una inercia familiar. ¿Cómo es que podemos identificar cuando una niña o un niño lamentablemente ya está siendo abusado? ¿Cuáles son esas señales a las que nosotros debemos ponerle muchísima atención? Mira, generalmente el niño o la niña este, llegan a cambiar hábitos. Ahorita te voy a decir 8, pero hay muchos más. Por ejemplo, el rendimiento escolar. De repente, el niño o la niña, de tener buenas calificaciones, no digo excelentes, de tener buenas calificaciones, Bajan se su va hacia abajo, rendimiento. ¿sí? Ajá. Obviamente, si tiene excelentes, se van a ir a regulares. De repente, deja de comer o empieza a comer mucho. Se puede despertar por las noches llorando, gritando, no duerme, y en la escuela no lo reportan de que se está durmiendo en clase. Y la maestra pregunta, ¿la niña se está desvelando? ¿Está viendo la televisión? No. En ocasiones, cuando el niño o la niña es menor de 4 años, 5 años, de 4 o 3 años, se puede grabar las características de quien le está haciendo daño. Y de repente no quiere estar con nadie que tenga bigotes, con nadie que use botas, con los que usa Claro, sí. sombrero, que hay un cambio en el comportamiento, de ser muy alegre, se Exactamente. vuelve retraído, se queda en su cuarto, se aleja de los amigos, de la familia, rechaza a un familiar en específico, cuando antes convivía mucho con él. Su lenguaje incorpora palabras sexualizadas que no son comunes en la familia, puede simular poses sexuales, a lo mejor besa con la boca abierta cuando antes te daba besos en la mejilla, y en su cuerpo puede tener, por ejemplo, en el área genital, comezón, puede estar irritado, puede tener rosaduras, infecciones, algún sangrado, puede ya sea en los órganos genitales o en el orificio anal. Puede ser que su ropa interior contenga manchas de sangre, de pus o de algún flujo anormal. Ahora te he dicho aproximadamente 8. Cuando juntamos 5 de estos elementos, podríamos pensar de que hay un abuso sexual. Ok, con 5 de estas señales. Podríamos pensar, ojo, porque mira, a lo mejor simula poses sexuales y besa con la boca abierta, pero porque a lo mejor está viendo una novela, está viendo un programa de televisión muy específico. Cambios de comportamiento, pues a lo mejor es enamorada, enamorado, o trae problemas de bullying en su centro escolar sin que esto esté relacionado al abuso sexual. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando le decimos a los padres, a las madres de familia, porque a veces identifican uno, dicen, ¡ay, está siendo abusado! No hay que asustarse. Tenemos que juntar un conjunto de señales. Antonio, y bueno, ¿existen características o factores que influyan para que un menor sea víctima de algún tipo de abuso? Tenemos que ser muy cuidadosos en no etiquetar, en no estigmatizar, porque cuando lo ven en perfiles psicológicos te dicen, no, pues es que mira, son niños retraídos, son niños con baja autoestima, son niños, y empiezan a enumerar. Y cuando lo escucha esto un niño, una niña, lo podemos asustar. Y no siempre es así, porque generalmente estos datos provienen de un niño o una niña puede ser violentado sin ser retraído, sin tener autoestima. Hay que recordar que el abusador, digo abusador hombre porque en el 98% de los casos es hombre, va envolviendo a la víctima y la hace parte y la responsabiliza de lo que está haciendo. Es decir, llega a tal grado el engaño, la simulación, el abuso, que el niño y la niña piensan que ellos son los responsables de lo que les pasa, porque le Es dice el por su agresor, culpa. le dice, es que tú también me agarraste, y tú aceptaste tal regalo, y esto, y entonces va atemorizando al niño y a la niña, y entonces llega un momento dado en que entra en shock. Hay que decir también que el abuso sexual se da en todos los niveles socioeconómicos.
Ay, no, es que nomás se dan los espacios de mayor pobreza. Falso. Pero ¿cómo podemos identificar al abusador? ¿Cuáles son esas señales de alarma que debemos poner atención especial como padres de familia para identificar al abusador? Mira, en este caso tendríamos que ser muy cuidadosos. La línea es muy Ok, delgada. Cualquier persona puede ser un abusador. Primero, hay perfiles psicológicos. Te voy a comentar algunos, los que conozco, los que tradicionalmente se han dicho. Por ejemplo, a uno se le denomina el agresor, el agresivo, pues le dicen. Es una persona menor de 20 años, con un comportamiento antisocial, es el vándalo del barrio, generalmente depende de las drogas, del alcohol, anda en compañía de otros hombres y tiene como eje central el odio hacia la mujer, porque en sus primeros encuentros sexuales eh, se burlaron de él ok. y entonces comenzó a odiar a las mujeres. Generalmente no platica con mujeres por lo mismo, las agrede verbalmente. Esta persona es soltera, ojo. En un momento en que anda bajo los ejes del alcohol, de las drogas, identifica a una niña, niño de entre 8 y 12 años y le rapta, le viola. Hay que decir que es dentro de su círculo de influencia, esto que se da. Le viola y le asesina. Contra este violador, ese que vemos en la prensa, ese que la autoridad identifica, la detiene, le somete y se le juzga generalmente. Esta persona generalmente va a buscar menores de 12 años porque es a quienes puede someter físicamente. Tenemos otro que le llaman, esta persona tiene entre 30 y 40 años, es casada, tiene hijos, tiene un Ok. nivel intelectual arriba de la media, tiene un trabajo estable, le pagan bien, nivel socioeconómico medio alto, pero su trabajo implica mucho estrés y este estrés eh, lo canaliza generalmente a través de las drogas. ¿Qué sucede con esta persona? Esta persona un día es tanto el nivel de estrés que comienza a tener vamos a imaginar como una crisis donde busca canalizar esa energía que está dentro de él, toma su auto, sale hacia el otro lado de la ciudad, busca una víctima que pueda someter, generalmente es alguien menor de 12 años, hombre o mujer, lo rapta, le viola, no lo asesina, lo deja ahí, abandonado y se va. Llega a su casa y tiene mucho remordimiento. Vuelve a sus tareas cotidianas, pasan las semanas y en un momento dado puede hacer lo mismo, pero ahora se va al otro extremo de la ciudad, Ok. no al que ya fue, se va al otro extremo y hace exactamente lo mismo, puede volver, pasan semanas, busca otro eje cardinal y así se la pasa. Esta persona nunca ataca a sus hijos, nunca ataca a los amigos, amigas de sus hijos, ni a sus sobrinos. Él sale de su entorno a buscar una víctima. En estos dos casos que hemos hablado, son personas que están fuera del alcance de la familia. Y de ahí es donde surge lo que comúnmente decían los padres en antaño. Ten mucho cuidado, ya no hay luz, vente para acá. Sin embargo, tenemos un tercero que está dentro del 85% de los casos. Este se le llama el inmaduro. Tiene entre 30 y 40 años, soltero, generalmente vive solo. Es un tipo que se le dificulta tener conversación con mujeres, Ok. generalmente es callado, se desenvuelve muy bien con los niños y las niñas, se gana su confianza Muy bien. y se llega a ganar la confianza del papá y Sí. de la mamá. Puede ser el entrenador de un equipo de fútbol, de karate, puede ser un líder religioso, puede ser un vecino, el tío de todos los niños de ahí de la cuadra, de la manzana, Ajá. donde todos van a jugar y él juega con ellos ahí en la banqueta o en la calle. Incluso los papás les llevan a los niños, es que vamos a ir al súper y no quiere ir, te lo dejamos, sí, aquí déjamelo, aquí están los demás niños y niñas. Y vaya que el tipo se gana la confianza de toda la comunidad cercana, le llevan a los niños, no los toca, pueden pasar 2 años y no los toca. Él se vuelve el líder de los niños, propone juegos,
A veces es el árbitro o el juez en los juegos. Y los niños y las niñas le dicen que también jueguen, que participe, y comienza a participar. Y entonces un día le dicen, pero, o él mismo dice, pero con castigo. Bueno, el castigo tal, no, ese ya, bueno, el nuevo castigo es el que pierda, se levanta la camisa. Se la sube rápido, se la baja rápido. Y si es niña, se sube la falda y se la baja. Y ahora, un beso en el cachete. Ahora un beso en la boca. Ahora una nalgadita. Ahora una sobadita. Y él participa. Y él recibe y hace los castigos. Y lo va manejando de tal forma que los niños y las niñas lo ven tan natural. Pero llega a ver sexo oral, ¿eh? No hay penetración. Porque él sabe que si hay penetración, los padres van a identificar una situación. Y esta persona puede estar años violentando a los niños de la comunidad o de su familia. Cuando se percatan los padres que sus hijos están viviendo una situación no adecuada, cuando llega un nuevo miembro de la familia o un nuevo vecino que trae niños y le dicen, vete a jugar ahí con Toño, ahí está el tío Toño con todos. Y el niño va y empieza a observar y no le agrada mucho. Y al siguiente día le dicen, ándale, va a jugar con los niños. No, no voy. Y al siguiente día, ve con los niños. No, no voy. Y el papá y la mamá, no, es que extraña a sus amigos anteriores. Pero llega un momento dado en que el papá o la mamá le dicen, a ver, ¿por qué no quieres ir? Y este niño que no ha sufrido nada, comienza a relatar lo que vio. Y esta madre, este padre le dice a uno de los vecinos, que generalmente se siente ofendido, ¿cómo van a hablar mal de don Toño? Lo conocemos de hace años, y salen insultados. Sin embargo, esta persona que le dijeron, habla con sus hijos y empieza a salir la verdad. Y empiezan a hablar con los otros vecinos, y eso lo identifica el agresor y generalmente abandona todo lo que tiene en su propiedad y se va de ahí. Entonces es muy importante nosotros como padres de familia tener muy en cuenta todas estas señales, porque así nosotros podemos actuar de manera rápida, ¿no? Esto es muy importante. Generalmente se culpa al niño o a la niña, pero los primeros que hemos sido seducidos somos los papá y mamá. Somos los que dejamos entrar al agresor. Y no se trata de tenerle miedo a todos o a todas. Se trata de que aprendamos a identificar señales de riesgo, que aprendamos a educar a nuestros hijos en la prevención, que no lo hacemos, desafortunadamente. Solamente le decimos cuídate, pero no le decimos de qué. Es decir, los niños saben de educación sexual. Sí, sí saben de educación sexual. Saben los nombres de los órganos sexuales, pero no saben de prevención de abuso sexual. Y eso es lo que le tienes que enseñar tú, papá o mamá, porque tú eres el que tiene la experiencia de vida. El niño no tiene experiencia de vida. En la escuela generalmente no enseñan lo que es prevención de abuso sexual, porque inclusive gran parte de los profesionales no tuvieron esta asignatura de prevención. Es un tema que poco se maneja, la prevención del abuso sexual. Y eso tenemos que trabajarlo a profundidad. Antonio, y bueno, ¿qué pasa cuando es alguien, el abusador es alguien cercano a nuestro entorno familiar? Porque en algunas ocasiones, cuando el niño o la niña le confía a sus padres lo que les está sucediendo, a veces no les creen. ¿Cómo se puede enfrentar este choque de emociones? Es muy difícil para la familia reconocer que tu esposo, en el caso de la señora, abusó sexualmente de la niña o del niño. Es muy difícil reconocer que tu hermano lo hizo o que tu padre lo hizo. Es un conflicto muy fuerte. Tan fuerte es así que generalmente catalogan al niño de mentiroso, a la niña de mentirosa. Y entonces el niño pierde la confianza de haber revelado lo De que hizo, hablar. Ujú. ¿sí? Porque luego hay otro gran conflicto. ¿Pongo la denuncia o no pongo la denuncia? Lo Exacto. correcto es Ujú. poner la denuncia, que niños y la niña se sienta respaldado. Respaldado, por supuesto. ¿Qué pasaría si tú vas a tu trabajo y la persona que lava los carros ahí en la entrada o el vigilante te molesta sexualmente? Y luego le dices tú
al responsable, al jefe responsable, ¿sabes qué? Que la persona ahí en la entrada me está molestando sexualmente, me hizo un tocamiento. Y te dice, ay, es que no andaría tomadito. No, es que no, a esa anda tomadito, pero voy a hablar con él. Claro. Y no hay ninguna sanción. Pero al siguiente día tienes que pasar otra vez por ahí tú. Y pasas y esta persona voltea y se sonríe. Y tú pasas ya con miedo. Y lo Exacto. vuelves a decir y te dicen, estás exagerando, no te hizo nada, nomás te hizo un tocamiento. Bueno, imagínate tú esa rutina todos los días para poder llegar a tu trabajo. Ahora imagínate qué pasará con el niño o la niña que fue abusado sexualmente y tiene que vivir con su agresor. Es Pues muy sumamente difícil. impactante. Hay que hacer la denuncia y obviamente el ultraje que vivió la niña prácticamente es un ultraje a todos y a Exacto. todas los miembros de A la todos los familia, miembros de la familia. ¿sí? Y entonces todos tienen que acudir a terapia, todos tienen que acudir a terapia, no solamente es ella, porque va a impactar en todos. De hecho, impacta cuando no es un miembro de la familia y tenemos que actuar porque si no nos convertimos también en cómplices. Y esta niña que confió en ti o ese niño que confió en ti, difícilmente volverá a confiar en alguien. Por eso es importante la denuncia. ¿Y cómo podemos acercarnos a los niños sin que ellos se sientan intimidados o molestos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Aquí lo más importante, no estigmatizarlos, no señalarles que son responsables, no decirles, no hacerles preguntas directas. Pues la conversación se tiene que dar, pero si, por ejemplo, uno lo ve muy inquieto, con miedos, no forzarlo, hay que esperarnos. Y si él o ella nos empieza a relatar lo que vivió, que nuestras expresiones no sean de alarma o de enojo, No, porque si yo me pongo enojada, va a pensar que estás enojada con él, con la víctima, con ella. Si levantas el tono de voz, ella sigue, la víctima dice, ya, mejor ya no digo nada, ya no cuento nada. Hay que, hay que tener la calma, hay que preguntar para conocer más datos. Oye, ¿y sabes de alguien más que también le pasó esto? ¿O solamente a ti? Si no quiere contestar, no hay que forzarlos. ¿Sí? Antonio, también aquí podría ser como padres de familia acercarse con ayuda psicológica. Ese es el elemento central, de hecho. Cuando el padre ya sospecha, ya tiene una información escasa, digamos, o a lo mejor muy abundante, siempre se requiere la atención psicológica. De hecho, cuando ellos ponen denuncia, automáticamente entra todo un sistema, hoy en día, de apoyo a la víctima desde lo psicológico, ¿sí? Esto es muy importante. Es relevante que el auditorio sepa a dónde se tienen que Que comunicar, dirigir, ¿sí? exactamente. Al 911, en Nuevo León es al CODE. Sí. En Tamaulipas, el gobierno del estado y el sistema DIF cuentan con un protocolo Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil, además de la campaña Decir No, es tu escudo protector contra el abuso sexual infantil, que, bueno, este se difunde en las escuelas, dependencias, espacios públicos y también en los medios de comunicación, el cual los servidores públicos, maestros, médicos y otros especialistas están en constante capacitación para poder ayudar a quien lo necesite. ¿Tú qué le dirías a los padres o maestros que saben de alguna situación y que por temor a alguna represalia no lo dicen? Aquí hay dos mecanismos. La primera, se puede hacer una denuncia anónima, dando todos los datos de 911 y decirle al maestro que esto es totalmente anónimo. Hay muchos miedos generalmente. Llega a haber directores que no quieren que su escuela se vea involucrada en situaciones de medios de comunicación. Entonces hay que darles esa oportunidad de decirles, mira, aquí puedes llamar y nosotros no vamos a ir a la escuela, vamos a trabajar de manera distinta como se hace. Generalmente son acercamientos comunitarios para poder identificar la realidad del menor, niño o niña, que posiblemente esté viviendo esta situación.
pero siempre hay que denunciar, ¿sí? Aunque sea una sospecha, hay que reportarla. Claro, por supuesto. Aquí también en Tamaulipas es el número 911. También, si gustan hacer la denuncia anónima, y como lo dices tú, comentarle a los padres de familia, maestros, a los vecinos, a cualquier persona que detecte algunas señales, bueno, pueden comunicarse a estos números. Pueden acudir también al sistema DIF Tamaulipas. Antonio, los niños que son víctimas de abuso en sus hogares, de cierta manera, huyen de este lugar y buscan refugio en las escuelas. Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia y las clases a distancia, los niños conviven de alguna manera con el agresor. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Y los maestros, ¿qué tipo de papel juegan? Mira, hoy en día, desafortunadamente, está esta realidad. Sí, El hacinamiento, casas muy pequeñas, crean condiciones de alto riesgo para vivir una situación de violencia, incluyendo la sexual a los niños y niñas. Primero, el Sistema Nacional de Educación y los sistemas estatales en sus redes de comunicación educativa, yo les recomendaría que pusieran cintillas con el teléfono de emergencia ante cualquier situación de violencia. Los niños, hoy en día las niñas generalmente tienen acceso a un teléfono celular, a una computadora, y por ahí pueden hacer su denuncia o su petición de auxilio. Pero necesitamos poner las cintillas. A veces las autoridades en lo general eh, no lo hacen. Si ahorita ya sabemos que tenemos una situación de riesgo, también tenemos que darle la alternativa al niño para que pida auxilio. A través de esa cintilla, a través de las redes sociales, que aprendan a pedir apoyo. Y eso también debe ser parte de una línea de trabajo de los maestros, que luego nos dicen, pues es que ustedes quieren que nosotros hagamos todo y nosotros ya tenemos tareas. Y sí tienen razón, porque va el de prevención de drogas y le pide que haga esto. Y va a otro programa y va a otro programa. Y a veces lo saturamos. Pero esto puede salir desde una cintilla de manera electrónica, ya sea en la televisión a nivel nacional o bien a través de los formatos que hoy en día se utilizan con las diferentes plataformas virtuales. Y los padres de familia, ¿cómo les afecta saber que su hijo sufrió algún tipo de abuso? ¿Cómo hacer para que acepten esta terrible situación? Que los padres no se sientan culpables. Generalmente lo primero que piensan es por mi culpa, es que yo. Hay que recordar que el agresor es muy hábil, muy, muy hábil. El otro elemento que pase de este primer impacto al segundo, que es el reportar, el apoyar, el crear las condiciones para que la víctima pueda enfrentar de manera o con apoyo profesional esto que ha vivido. Esto es muy importante. Y no ser cómplice, el tercer elemento. Exacto. No ser cómplice de nadie. Con todo el dolor, de nadie. Generalmente el agresor va a tratar de echarle la culpa al niño o a la niña. Es que ella me provocó, es que tú no me atendías, le dicen a la esposa, a su pareja. O mentir, decir que no es cierto. Así es. Y entonces, bajo estos ejes, ser muy lineales, tener en claro que el niño y la niña no tienen ninguna culpa, que han sido totalmente sorprendidos, seducidos y finalmente atacados. Así es. Y bueno, hace unos minutos nos estabas comentando lo del acceso a Internet. La mayoría de los usuarios suele compartir información súper personal, lugares a los que se asiste, la ropa que trae puesta. Algunos padres de familia suben fotos de sus hijos en su primer día de clases, mostrando así los uniformes, en la escuela en la que están, en fin, los dejan al descubierto de cualquier desconocido. Antonio, ¿qué tipo de riesgos corren las niñas y los niños en estas situaciones? Mira, aquí hay dos elementos. Uno, el error principal de los padres es estar subiendo fotografías de sus hijos. Inclusive hay padres y madres de familia que los ponen como fotografía principal de identificación de él o de ella. Ponen al niño. En el perfil. Luego te voy a dar un dato de aquí de México. De cada 5 niños, niñas, uno tiene contacto a través de las redes sociales
con las personas adultas. De cada 5, 1. Son datos del 2019. En México, el niño que tiene acceso a las redes sociales, al internet, también tiene mucho acceso a más de 1000 páginas de pornografía y de explotación sexual infantil. Bueno, mira, basta ver que en el 2015 la entonces Procuraduría General de la República señaló que existían más de 30,000 víctimas de trata y de explotación, de los cuales, de esos 30,000, el 80% tenían entre 10 y 14 años, que ese es otro tema, porque ya no sería abuso sexual, sino sería explotación sexual comercial infantil. Pero ojo, y tiene mucho que ver con redes sociales. Tiene mucho que ver de que ando en tal fiesta y alguien sabe que dejaron a los hijos en la casa entonces. Los suben a las redes. Suben a los niños o los visten de manera muy sexualizada, como si fueran personas adultas. La sexualización de los niños no es más que un estereotipo que venden generalmente los medios de comunicación, y digo venden entre comillas, para satisfacción de la red de pedófilos que hay en el mundo. Tienen preferencia por las niñas, luego se las vistes como adultas. Pues esto es un proceso descarnado de la explotación sexual y que lo vemos a diario y que a veces no nos percatamos y que las autoridades lo permiten, habría que decirlo también. En la prevención del abuso sexual sabemos que generalmente el agresor es muy cercano. Bajo estos ejes tenemos que supervisar más los contactos que tienen nuestros hijos en sus redes sociales, con quién se comunican, cómo se comunican. Las fotos que suben. Las que reciben. Cada vez es más abierta dentro de un derecho a la información que pueden tener los niños y las niñas y los adolescentes, pero también hay que tener mucho cuidado de los grandes riesgos que implica esta nueva realidad que muchos padres todavía no aprendemos a entender de manera plena. Fíjate, hace 40 años nuestros papás se mortificaban porque veíamos televisión. Se mortificaban porque veíamos que se estaban dando un beso o había una escena no pornográfica, sino medio erótica. Y antes te ponían en la televisión, es hora que los peques se vayan a dormir. Claro, exactamente. ¿Sí? Hoy no hay nada de eso. Uno abres, bueno, ya no digamos las redes sociales, prende la televisión, te vas a encontrar en canales privados películas que no es hora o no serían para algún auditorio. Y te dicen, no, yo puse la cintilla antes de que esa no era para menores de edad. Pero tenemos que ver los mecanismos. Yo creo que nos hemos olvidado mucho de los mecanismos de prevención. Por darle bueno, ¿y cuáles serían este tipo de medidas, Antonio? Estas medidas de prevención que debemos tomar, ¿cuáles, nosotros tomar para poder prevenir cualquier tipo de situación de abuso? Primero, como medidas preventivas, uno tiene la posibilidad de cancelar ciertos tipos de canales en ciertos horarios. O si vas a usar, tú que eres menor de 10 años, redes sociales, lo tienes que hacer ahí en la sala. No te puedo permitir que tengas acceso a tu teléfono celular y que estés en la madrugada chateando con alguien que no sé quién es. Bueno, mira, en la red de pedófilos, un pedófilo puede hacer que un niño se desnude en menos de un minuto a través de engaños. Está probado por estudios que se han hecho. Entonces, para que te des una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Qué difícil. Yo creo que cada uno de los ejes en los cuales trabajamos, tenemos que tomar medidas. Si hablamos de la escuela, tenemos que tener, como ya se hace en muchas escuelas, recreos alternados o descansos alternados entre los niños de primer año y segundo con los de tercero, cuarto y sexto. Que primero salen los de primero y segundo, regresan al salón de clases, salen los de tercero y cuarto, regresan al salón de clases, salen los de quinto y sexto. ¿Por qué? Porque en las escuelas el espacio de mayor riesgo es en los baños, en los servicios sanitarios, es donde más molestias viven.
Y fíjate, aquí ya estamos hablando de personas que no son adultas, que es otro de las tipologías que poco se ha hablado, de que ya hay jóvenes que están atacando a menores, y que eso sería ya otro tema que habría que considerar. Tendríamos que ver que las maestras, maestros, los administradores de las escuelas no permitan que ningún adulto, ni siquiera ellos como maestros, entren a los sanitarios de los niños. No, es que vinieron a una junta y va a entrar allá al baño. No, que le presten el del personal, no el de los niños. Tengan muy claro que si está la persona que hace el aseo, los servicios sanitarios, no deben de entrar, aunque sea de mucha confianza. Es un eje de prevención. Y podemos enumerar muchas. Yo te recomiendo el libro de Prevención de Abuso Sexual Infantil. Ahí damos muchos ejemplos de eso, de los errores más comunes que cometen padres de familia, maestros. Y todo ese libro, te voy a decir que está hecho con la información que nos dan los niños. El libro de Aprende a Cuidarte, que está dirigido a niños, es toda la información que nos dan los niños. Aprende a Cuidarte fue el primer libro en México que hubo sobre prevención de abuso sexual. Y ese va dirigido para los niños. Para niños de 7 a 12 años. Lo pueden leer niños más pequeños. Lo han leído, me han dicho. O sus padres se lo leen. Y yo he recibido muy, muy buenos comentarios de padres de familia sobre cómo han respondido los niños ante estas lecturas. Y el de prevención de abuso sexual infantil, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a padres, orientadores, maestros y maestras. ¿Dónde los podemos conseguir? En la editorial Trillas. Ok. No son muy caros, cuestan 200 pesos cada uno. Y con información súper valiosa que todos debemos conocer. Es información práctica. En el caso tuyo, yo te recomiendo que lo compres, léelo. Si tienes hijos, están ilustrados. A un sobrino, una sobrina. Es un muy buen regalo que les pueden dar. No porque yo lo haya escrito, pero es... Bueno, en internet pueden ver los comentarios que escribe la gente. Es un libro, el de los niños, que en España otra editorial lo tomó y se vende en España también. Se lo recomiendo ampliamente, aunque se escuche mal que yo lo diga. Y bueno, Antonio, hemos llegado a la parte final de esta conversación. Si alguien desea contactarte o seguirte, ¿cómo pueden hacerlo? Escribirme un correo electrónico, es la A de Antonio, mi apellido Romero, _, la G de gato, ZA, @yahoo.com.mx. Ahí cualquier duda, por ahí mismo se la respondo. Valoramos muchísimo tu tiempo y para todas las personas que nos están escuchando y les interesa conocer más de este tema, los invitamos a adquirir sus libros con toda esta información que es de suma importancia conocer. Muchísimas gracias, Antonio. Que la pasen muy bien, muchas gracias. Estoy para servirles. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Los invitamos a compartir esta importante información para que así la conozcan más personas. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero Saber del Sistema DIF Tamaulipas, hecho con amor para todos ustedes. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, Diferentes maneras de ver la vida. cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema DIF Tamaulipas. Escríbenos a quierosaber@diftam.gov.mx.